Buenos días. A continuación, bueno, abordaremos el tema de la plan de ejecución B. Ok, Sí, inicialmente se hará referencia de la implantación de la ISO 9650, los elementos referenciales que se consideraron. Cuando hablamos de implantar la norma ISO, hablamos de entender unos valores claves, claves, que son que las normas permiten brindar principios universales de calidad, ecología, seguridad, economía, fiabilidad, compatibilidad, interoperabilidad, eficiencia y efectividad a cualquier proceso que se implante en referencia a la norma. Implica el cúmulo de experticia mundial para recopilar conocimiento de todo el mundo. Se desarrolla y se fundamenta en un marco de 175 organizaciones de normalización con niveles locales, nacionales e internacional y con un alcance de entes públicos y privados. También implica hacer referencia a una metodología sólida con cadena de valor, al proceso de producción y sus fases principales, al análisis de los motores de recreación de valor, a identificar los procesos de estandarización, definir indicadores operativos, a calcular el impacto de las normas aplicadas y a la mejora continua del producto. Cuando hablamos de implantar normas ISO, reconocemos la existencia de un ecosistema de normas vinculado a la metodología BIM, entre las que destacaremos la ISO 6739, 16739, referida al marco del IFC como mecanismo para compartir datos en el sector de la construcción y gestión de instalaciones. Referimos también a la ISO 19650 sobre la gestión de la información utilizando el modelado de información, a la ISO 23386 referida a los modelos de información para la edificación y otros procesos digitales utilizados en la construcción, a la ISO 29481 referido al modelo de información para la edificación y manual de entrega de la información, a la ISO 23387 referida al modelado de información para la edificación, plantilla de datos para objetos de construcción utilizando el ciclo de vida de activos construidos. Finalmente, nos referimos a la ISO 12006, que está referido a la construcción de edificios, organización de información sobre obras de construcción. Vemos de esta forma que existe un conjunto de series de normas vinculadas y existentes en práctica referida a la metodología BIM. Vamos a abordar al detalle las vinculaciones que hemos realizado en la propuesta que hacemos para Venezuela en referencia a la ISO 19650. Veamos cómo se ha conformado este grupo de series de normas. Estas normas hacen referencia inicial a las normas PAS 1192 como documentos, siendo estos documentos de vía rápida patrocinados por organismos privados y publicado a través del Instituto de Estandarización Británico, con un ámbito de impacto estatal o nacional, que a través de su referencia como una norma ISO, marcada en la 19.650, se transforman en documentos que proporcionan un marco para la gestión de la información en procesos BIM de un ámbito internacional. Veamos entonces cómo ha sido esta referenciación. Desde la PAS 1192-2007, referida a la producción colaborativa de información sobre arquitectura, ingeniería y construcción, se referencia la creación de la ISO 19650-1-2018, donde se plantean conceptos básicos y principios de la gestión de información en un proceso BIM y proporciona recomendaciones del marco de gestión de la información. Posteriormente, la PAS 1192-2 de 2013, donde se plantea especificaciones para la gestión de información para la fase de capitalización y entrega de proyectos, se genera la ISO 19650-2 2018, donde se detalla la fase de entrega de los activos. Se define los procesos de gestión para la información de la fase de entrega de los activos, definiendo una metodología de producción y distribución de información. La PAS 1192-3 de 2014, que está orientada a definir la fase operativa de los activos, referencia en la creación
y la generación de la ISO 19650-3 del año 2014. Fase operativa de los activos. Especifica el proceso de gestión para la información de la fase operativa de los activos. El proceso se dedica al intercambio de información para el uso y mantenimiento de los activos. La PAS 1192-4-2014, de igual forma, referencia la producción colaborativa de la información, el cumplimiento del intercambio de los requisitos de intercambio de información del empleador. De acá surge la ISO 19650-4 del año 2014, intercambio de información, se enmarca los procesos y los criterios para la creación de los requerimientos de información específicos a emplearse en el modelo de información. La PAS 1192-2015, orientada a los modelos de información para la edificación centrados en la seguridad de entornos construidos digitales y gestión inteligente de activos, referencia a la generación de la ISO 19650-5-2020, gestión de la información enfocado en la seguridad, proporciona un marco para ayudar a abordar las implicaciones y consecuencias del uso de tecnología de la información y la comunicación en los términos de seguridad. Muchas de estas normas ya están aprobadas en implantación, algunas están en procesos de revisión y de aprobación, pero es un marco válido a tomar en consideración para la formulación de cualquier estándar en cualquier país, ya que son prácticas validadas por comités de expertos. Implementar la norma ISO y el cambio de actitudes de los actores en el sector de la arquitectura, ingeniería, construcción y mantenimiento, denominado en su acrónico AECOM. Las normas de gestión ISO, requieren un cambio cultural en el comportamiento de las personas y la capacidad de los trabajadores. Implica modificar los valores y las creencias de las personas, tanto a nivel colectivo como individual, lo que se puede modificar impulsando acciones claves de decisiones de arriba hacia abajo, comunicación directa y constructiva, formación constante, planes de incentivo, liderazgo ejemplarizante, visión prolongada y paciencia ante el proceso de cambio. En estos aspectos, al respecto de los cambios de actitudes de los actores involucrados en el sector AECOM, la norma señala en dos ámbitos, enmarca en dos ámbitos su señalamiento. Inicialmente en la toma de decisiones colaborativas y sobre la capacidad de trabajar en equipo. Particularmente la ISO 19650-1 indica que los equipos de entrega propician información para la toma de decisión. Se obtiene información de los equipos de entrega para la fase de diseño, se debe generar actitudes y capacidades de los equipos de entrega según principios y alcances, principios de trabajo colaborativo, señala, gestión de la producción de información colaborativa y el estado compartido en el entorno común de datos. De igual forma, la ISO 19650 indica, en referencia a la capacidad de trabajar en equipo, la evaluación de actitudes y capacidades de los equipos de entrega, actitudes y capacidades de los equipos de entrega y la movilización del equipo de entrega en referencia a recursos compartidos, formación y capacidades, entre otros. De igual forma, en la toma de decisión, la gestión de la información y producción de información colaborativa. De esta manera podemos ver que la norma ISO, el conjunto de normas ISO 19650, nos permite marcar cómo se dan los cambios de actitudes en los actores en virtud a la aplicación de la metodología BIM. También nos permite comprender un proceso de gestión de la información en referencia al conjunto de la serie de normas ISO 19650, detallando lo siguiente. Una primera actividad de evaluación de las necesidades, definición de los requerimientos iniciales del cliente, transformación de esos requerimientos en un pliego de licitación, en un protocolo de información que permita conformar la invitación a licitar, consolidarlo, esos requisitos, compilar la información e invitar a los posibles equipos de trabajo para participar en procesos de licitación. A nivel de respuesta a licitación existe un compromiso a unas subactividades con responsables procedentes del ente licitatorio, así como de los oferentes. Reconoce la respuesta a una interacción. A nivel de los oferentes se destaca la formulación del plan de ejecución BIM,
BIM para la evaluación de las actitudes y las capacidades del equipo de trabajo. Se establecen las actitudes y las capacidades del equipo de entrega, se establece el registro de riesgo del equipo de entrega y el plan de movilización. Compilar respuesta a licitación del equipo de entrega. La actividad 4 es entrega del modelo de información. Es de absoluta responsabilidad del equipo de entrega o oferente. Aquí se conforma el plan de ejecución del equipo de entrega, se establece la matriz de responsabilidades, se establece el plan de entrega de información, se establece el plan maestro de entrega de información y se completan los documentos de designación de la parte licitante y oferentes. La movilización se define la movilizar recursos y movilizar tecnología de información, probar los métodos de producción de la información del proyecto. El siguiente actividad es la producción colaborativa de información, ya de responsabilidad absoluta de los equipos de trabajo. Se comprueba la disposición de la información de referencia y recursos compartidos, se genera información, completa control de calidad, revisa la información y aprobación para compartirla y la revisión del modelo de información. Todo esto enmarcado en el entorno común de datos y en la gestión del modelo de información contratado con el cliente o ente licitatorio. El modelo de información es una responsabilidad compartida entre el ente licitante, quien revisa y acepta el modelo de información, y los que administran el entorno común de datos a través del enviar el modelo de información, revisar y actualizar el modelo de información, envía modelo de información para aceptación del ente licitante, revisar y aceptar el modelo de información. Finalmente, es el ente licitante o designatorio el que define y archiva el entorno, en el entorno común de datos y compila las lecciones aprendidas para proyectos futuros. De esta forma, las normas ISO estructuran un conjunto, un proceso claro de contratación y de responsabilidades compartidas en la definición de la gestión del modelo de información de proyectos enmarcados en la metodología BIM. Los requerimientos de información según la norma 19.650. Entre los aspectos a destacar está el reconocimiento de los requerimientos, que la norma define como aquel primer documento en el cual se definen las reglas de juego para el diseño y construcción de un activo siguiendo la metodología BIM, expresando debidamente por el cliente o ente licitatorio en requisitos, normas y procesos que desea que sus proveedores cumplan, los cuales se organizan en 3 bloques conceptuales: técnico, gestión y comercial. El aspecto comercial está estrechamente ligado con los requisitos de información de las partes interesadas referidas a la organización. Para ello, se reconocen las condiciones sobre las propiedades, autoría, auditoría y procesos de inclusión de la metodología BIM, se identifican los objetivos BIM como requisitos asociados a requisitos comerciales y que van a definir la información de las partes interesadas, los roles BIM y los usos BIM. También tenemos requisitos de información asociados a la contratación que están vinculados a los requisitos de gestión, entre los que destacamos las entregables BIM, equipo técnico requerido, controles de calidad, integración de la información, transferencia de información a fases posteriores, calendarios y reuniones. Finalmente, tenemos entregables de información referido a el modelo de información y están asociados a requisitos técnicos, tales como niveles de información geométrica, niveles de información gráfica, división de los modelos de disciplina, nomenclaturas de archivo, niveles de información vinculada, sistema de clasificación de elementos constructivos, software requerido, entornos comunes de datos, intercambio de información. Siguiente, el entorno común de datos según la ISO 19650 lo define como una fuente de información acordada para cualquier proyecto o activo para recopilar, gestionar y difundir cada contenedor de información mediante un proceso gestionado. Reconoce en el flujo de trabajo del entorno común de datos de acuerdo a la emisión de las siguientes directrices. Se requiere actividades recurrentes de revisión y control supeditadas a las especificaciones de autoría establecidas en el BED y plan maestro de entrega de información para cada contenedor, con sujeción a los acuerdos de propiedad intelectual.
Establece para cada contenedor de información el deber de identificación mediante una codificación única, creado por una estructura de denominación que debe ayudar a entender el contenido de cada contenedor de información. Señala, por ejemplo, el protocolo del Reino Unido, donde se indica un conjunto de códigos asociados vinculados a la versión, especialidad, despacho, niveles, sistema, autor y proyecto. Se requiere mantener la información disponible para el equipo de trabajo, el cliente y los usuarios, según lo indicado en el plan de ejecución BIM y el plan maestro de entrega de información. Para mantener esto, se introduce el estado de cada contenedor de información en referencia a 4 contenedores de información. El primero, vinculado a los trabajos de curso, información en desarrollo por su autor o equipo de trabajo, que está sujeto a un proceso de transición, de control, revisión y aprobación, tanto de los autores del trabajo como del coordinador BIM. Luego, se establece un segundo contenedor compartido, información aprobada para compartir con equipos de trabajo y de desarrollo o con la parte contratante, que está sujeto a un proceso de transición, de revisión y actualización, donde se validan las consideraciones iniciales de los entregables en función al plan maestro de entrega de información. Finalmente, tenemos el contenedor publicado, información actualizada para su uso en la fase de diseño, construcción o gestión de activos, el cual también está sujeto a actividades de transición de verificación, donde es aprobado por el cliente y archivado en el diario de transacciones de información que proporciona una prueba de auditoría de contenedores de información. De esta forma, concibe el entorno común de datos, la norma ISO 19650, y establece el flujo de trabajo en el mismo. Ahora bien, ya preestablecidas las condiciones del plan de las determinantes asumidas para el desarrollo del plan de ejecución BIM propuesta para Venezuela, vamos a revisar qué hemos hecho primeramente para propiciar la implantación de la metodología BIM. Hemos desarrollado un conjunto de eventos nacionales de promoción de la metodología BIM. Partimos del primer Hablemos BIM el 19 de noviembre de 2019, donde hubo ponentes nacionales e internacionales con una asistencia de 300 personas. Luego se hicieron Hablemos BIM regionales del 12 al 15 de noviembre y el 3 de diciembre en varias regiones, tales como en varios estados de Venezuela, en alianza con el Colegio de Ingenieros, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Acarigua, Araure y Maracaibo. Luego se estructuró 4 rutas de BIM Tour Venezuela. Fue una jornada semanal que se realizaron BIM Tour, webinar de 52 horas de webinar en todo el territorio nacional, que corresponde a 300 participantes de todo el país. En concordancia con los 159 aniversarios del Colegio de Ingenieros de Venezuela, se hizo un evento conjunto donde se dieron grandes, importantes anuncios para el gremio de ingenieros y arquitectos del país y afines, donde se señalaron el aval del Colegio de Ingenieros ante el diccionario BIM. Se anunció el convenio con la Universidad Tecnológica del Centro, Carabobo. Se indicó también el marco del esquema de certificación de profesionales de metodología BIM, entre otros. Se dieron un conjunto de actos y un grupo de ciclos de charlas que se dictó en ese evento. Y hoy, bueno, estamos ya en el segundo Hablemos BIM, 11 y 12, que esperamos sea de su agrado y está en proceso de ejecución. En otras líneas de acción también estamos construyendo estándares BIM nacionales y fortaleciendo la actualización académica. ¿De qué manera? En el año 2019 se introduce en Fondo Norma el diccionario BIM para su revisión y transformación en una norma de referencia de términos
referenciales de metodología BIM. Se consolida el convenio del primer Diplomado Internacional de Gerencia de Proyectos con la metodología BIM Venezuela con el Colegio de Ingenieros de Atalay, con varios alcances. Primero, el diplomado BIM, la definición de los diplomados BIM con transferencia instruccional, paulatina y entrenamientos regionales, transferencia tecnológica al Colegio de Ingenieros, sesión de derecho de autor y divulgación y comercialización del diccionario venezolano BIM, y preparación del marco del plan de ejecución BIM para las contrataciones públicas en el área BIM. En el marco de este convenio se da cumplimiento al diplomado y a la entrega ya formal del plan de ejecución BIM en proyectos y licitaciones para Venezuela. Un gran esfuerzo de elaboración consolidado por la empresa Datalai y la firma de A Consultor Gerencial, que hacemos una compilación de las mejores prácticas de un conjunto de estándares internacionales para consolidar este documento que sirva de referencia. Actualmente este documento está en revisión por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros. En referencia al diplomado, se ha realizado la primera corte, ya culminado. La segunda corte, con profesionales del gremio, está en proceso de ejecución. La tercera corte, referida a participantes de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Venezuela, está en proceso, lo que se expresa en un total de aproximado de 80 cursantes. Hemos logrado ya avanzar en el desarrollo del diplomado de gerencia de proyectos con BIM. Enmarcado en dicho diplomado también se generó otro documento, que es un ejercicio académico de un plan de ejecución de proyectos BIM. Es un ejercicio práctico de aplicación del plan de ejecución en proyectos y licitaciones para Venezuela, que permite visualizar la aplicabilidad de las recomendaciones citadas en el documento que actualmente le presento. Finalmente, Datalai y el Colegio de Ingenieros, la UNITED, establecen el convenio del Plan de Formación BIM Manager Venezuela, cuyo programa está orientado a transformarse en una maestría de gerencia mención BIM, contenido soportado por la conformación del contenido de 4 diplomados que se harán progresivo su incorporación dentro de la maestría, que es el diplomado 1, gerencia de proyectos con BIM, 2, gerencia de modelado BIM con aplicación del BEP, diplomado 3, gerencia de la construcción BIM en obra, diplomado 4, gerencia de activos e instalaciones con BIM. Ahora bien, una vez unado y definido todos los esfuerzos, expresados los esfuerzos que estamos haciendo, hemos podido detectar para conformar el documento que existen varias iniciativas a niveles, estrategias de implantación que se ha dado a nivel mundial. Algunas han sido guías, otras son normas y protocolos y plantillas. Nosotros seleccionamos como estrategia las plantillas para el caso de nuestro documento. Las plantillas son formatos de un documento preelaborado en la que las modificaciones posibles son menores y establece para el usuario rellenar la plantilla con los datos correspondientes. Pretendemos con esta plantilla y con este documento propiciar incrementar el nivel de madurez BIM en el país, ya que se tendrá un documento de referencia que permitirá homologar las estrategias de desarrollo de proyectos de acuerdo a estándares internacionales y tendríamos un segundo estándar nacional una vez revisado y establecida la comisión que corresponda para su aprobación. ¿Cómo se abordó el tema? Se hizo una primera revisión de diversas estrategias internacionales para la implantación del BEP. Se revisó la guía de Pensilvania, se revisó la plantilla de Pensilvania en alianza con la Building Smart, se revisó la práctica en BIM Instituto de Arquitectura de Australia, se revisó la guía de apoyo de contrataciones con requisitos BIM del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de España, se revisó los protocolos de modelado de información de la construcción del estado de Ohio, las pautas de modelado de información de construcción de la Universidad del Sur de California, la guía de Singapur, el estándar de creación de objetos BIM ECOP versión 2018 del Instituto Tecnológico de Construcción de la Cataluña, la implementación BIM, una guía de propietarios para comenzar,
Se revisaron el diccionario BIM, los elementos, las normas ISO 1 y 2 de 19.650, las normas PAS 1192-2013, se revisó el conjunto de guía XBIM, definición de roles de procesos BIM y elaboración del plan de ejecución BIM elaborado por BIM Implementación España. Se revisó la guía de usuarios BIM, documento 12 sobre el mantenimiento de operaciones, el documento 6 sobre el aseguramiento de calidad, guía de usuarios BIM, documento 4, diseño de instalaciones MEP, guía de usuarios BIM, documento 9, usuarios de modelos para análisis de instalaciones. Este conjunto de estándares internacionales y estrategias nos permitieron conformar el documento que a continuación vamos a presentar. Y ante todo nos permitió consolidar un concepto claro del plan de ejecución BIM, como aquel documento de planificación que se fundamenta en dar respuesta a las necesidades y requerimientos del cliente o ente licitador. En este se especifica la estrategia de gestión de producción, intercambio y entrega de la información, la infraestructura humana y tecnológica requerida, así como los criterios para estructurar y organizar la información en la maqueta virtual. En el proceso de proyecto existen dos momentos en los que se establece el B como garantía de éxito. Antes del proceso de inicio de contratación, que corresponde al B precontractual, y posterior al proceso de contratación, que es el B postcontrato. Veamos esto inmerso en el proceso. Reconocemos que un propietario o ente licitatorio, en alianza con consultores BIM, hace un reconocimiento de los requerimientos, tanto BIM como requerimientos técnicos y otros tipos de requerimientos, y formulan plantillas base de la documentación en pliegos, que da respuesta a los equipos solicitantes o comunidades. Estos pliegos se definen en pliegos con prescripciones técnicas, cláusulas BIM, cláusulas técnicas y otros tipos de cláusulas. Son entregados a los oferentes, ¿verdad? Estos realizan el BEP preliminar, ¿verdad? Conforman los sobres administrativos y el sobre económico, entrega el BEP precontrato, ¿ok? Hay un BEP precontractual que lo elabora el ente y este recibe un BEP precontrato de los oferentes en virtud a las consideraciones definidas en el BEP precontractual o en el pliego. Se evalúa las distintas ofertas y se define el equipo adjudicado. Una vez que se define el equipo adjudicado, se inicia el proceso de actualización del BEP postcontrato para la definición de las estrategias y de los procesos de trabajo a conformar en conjunto con el ente licitante. Entendiendo esta filosofía de proceso, nos permitió elaborar un documento conformado por dos bloques de contenidos claramente diferenciados y articulados. El primer alcance del primer bloque tiene que ver con el conjunto de herramientas sencillas para abordar los procesos de licitación BIM, tanto en el marco de las obras civiles que se planifican, proyectan y ejecutan con fondos públicos, los cuales se rigen por el marco legislativo promulgado por el Estado, como para aquellos procesos de carácter privado. El alcance del segundo bloque de contenido se refiere a una plantilla para la elaboración del plan de ejecución BIM, en cuyo contenido se asocia cuadros, tablas e información referencial de los aspectos tratados en las sesiones que lo conforman. Este es nuestro documento. Vamos a abordar cada uno de los bloques. El primer bloque de contenido son aquellas recomendaciones para los procesos licitatorios. En este primer bloque se estructuran los siguientes contenidos. Primeramente, BIM en la etapa de licitación. Se hace un preámbulo, alineación de la propuesta del plan B para Venezuela con la ISO 19650. Se hace el planteamiento de los requisitos de información, cómo abordarlos, los aspectos contextuales de dichos requisitos, y a continuación se hace un listado de requisitos en función al ciclo de vida del proyecto, tanto vinculado a la fase de proyecto como a la fase de obra, los requisitos de evolución de los modelos asociados a la fase de obra, modelos de inicio de obra, modelo de seguimiento de obra o modelo de obra ejecutada. Finalmente, los requisitos para la fase de mantenimiento y explotación del activo. Hay un segundo bloque de requisitos asociados a requisitos administrativos, donde se plantean criterios de evaluación, de acceso a los modelos, de los entregables de la licitación, requisitos y solvencia de las empresas, cómo abordar los requisitos y solvencia del equipo, y personas y perfiles, y resumen de requisitos para licitación BIM, plan de ejecución BIM contractual.
¿Cómo abordamos los requisitos de información del cliente? Nuestro planteamiento es reconocer que una vez definidos los requisitos del ente, de la obra, del objeto del contrato, esto se debe transformar en una documentación contractual de licitación, expresados en pliegos técnicos, pliegos administrativos o documentos similares. Entre los aspectos recomendados a incorporar en dichos requisitos tenemos objetivos generales y específicos, entregables BIM, definir los niveles de desarrollo, tipos de modelos BIM requeridos, estrategias de colaboración a desarrollar, información estructurada y no estructurada, organización de los modelos, el estado de avance de la información de los modelos BIM, cómo manejarlo, categorías de información, usos BIM. Todos estos requerimientos de información transformados en pliegos deben responder a tres premisas fundamentales. Entre ellas tenemos la homogeneidad en el manejo de los criterios o requisitos, estructuras vinculadas y comunes. Se plantea una estructura vinculada y común con un índice de contenidos de requisitos con rango de variabilidad admisible que debe encajar de manera obligatoria. Estandarización de procesos a través de criterios únicos para facilitar el control de calidad y la gestión de la información. Y finalmente, se determina que se debe mantener una trazabilidad a través de la vinculación de los elementos de la maqueta virtual con las unidades de costos o presupuestos acordados. Clasificación de los costos, lo que permitirá una trazabilidad entre las partidas ejecutadas y certificadas a través del modelo. En referencia a los requisitos de los proyectos BIM según el ciclo de vida, planteamos desarrollar un conjunto de requisitos para la fase de proyecto orientados al manejo de la calidad, a criterios de evaluación, a formatos de intercambio y archivos de entrega, a tolerancias de diseño, estrategias de modelado, nomenclatura y estructuras de archivos y clasificación de elementos, entornos tecnológicos de proyectos, tipología y cantidad de elementos que modelar y objetivos de trazabilidad. De igual forma, requisitos para la fase de obra, se plantean requisitos de control de calidad, requisitos de trazabilidad y certificaciones, requisitos de flujo de trabajo y entregable, y se determina el proceso de evolución del modelo a través de la definición del modelo de inicio de obra, preconstrucción, el modelo de seguimiento de obra constructivo y el modelo de obra ejecutada as built. También abordamos requisitos para las fases de mantenimiento y explotación asociados a información gráfica de los elementos, a la organización de la información, al manejo de los modelos, al intercambio de información, a los entregables y al mapa de software a emplear para la gestión de los activos. En complemento, también se abordan los distintos roles a requerir para cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto BIM y cómo, qué unidad de equipo o roles BIM debe incorporarse como mínimo. En referencia a la fase de diseño de proyectos BIM, se reconoce al autor y jefe del proyecto, el BIM Manager, el coordinador de disciplina y los responsables o modeladores por disciplina. En referencia a los modelos de construcción, un jefe de obra con habilidades BIM, responsabilidades BIM, obra y oficinas técnicas BIM en obra. Y en referencia a la gestión de los activos, jefe de contrato y responsable para la gestión del modelo de mantenimiento. Todos y de cada uno de estos aspectos se plantean las habilidades que debe tener el profesional, la experticia, sus funciones y sus funciones en el equipo. ¿Cuáles deberían ser los requisitos exigibles? Requisitos en cuanto a criterios de evaluación, estrategias de implantación de la metodología, organigramas y medios humanos, propuestas de herramientas y software asociados al contrato, los entornos colaborativos del entorno común de datos, calidad de las propuestas BED, precontractual e idoneidad de los planteamientos, requisitos de acceso al modelo, disponer de una plataforma digital, disponer de una plataforma digital que permita tener accesos controlados por parte del ente, tener los modelos con disponibilidad en formatos abiertos y FC, disponer de mecanismos paralelos para que los licitadores puedan descargar modelos y habilitar plataformas de repositorios con contraseñas para respaldo de la oferta técnica de entregar en el pliego. Requisitos de entregables de licitación asociados a presentación de solvencias específicas, herramientas y software, estrategias de implantación de la metodología BIM, propuesta del BED precontractual.
Requisitos de solvencia de empresa, donde se señala la experticia mínima a exigir, los grados de flexibilidad y madurez BIM. Requisitos de solvencia de equipos, personas y perfiles, donde se señalan los perfiles de los roles, experiencia y formación requerida. Finalmente, los requisitos para formular el B precontractual, donde se fundamenta que el B precontractual es objeto de ser actualizado exclusivamente por el licitante y debe estar asociado al cumplimiento de los objetivos y los usos BIM inicialmente acordados. Se plantea un contenido de un B precontractual asociado a los siguientes parámetros: información básica del proceso de contratación, objetivos BIM y usos BIM referidos a requisitos de promotor y aspectos legales. Marco para el desarrollo de la información de los datos según estándares para el modelo, estándares de documento y requisitos de los modelos entregables. Cronogramas de desarrollo, equipos humanos, según se plantean las credenciales y herramientas tecnológicas a solicitar, estrategias de colaboración, proceso de licitación y de contratación, datos administrativos de pliego, criterios de clasificación y consignación de la oferta. Ahora entramos al segundo bloque de contenido de este documento, plantilla para el plan de ejecución BIM. Está conformado por estos conjuntos de aspectos: plan de ejecución, las guías que se fueron consultadas y propuesta de la plantilla contentiva de 15 secciones que se desarrollan. En el marco de del diplomado y de la maestría que estamos promoviendo, hacemos gran esfuerzo de vincular la metodología BIM con aspectos clave de la gerencia de proyectos. En ese sentido, incorporamos la vinculación del grupo de procesos y las 10 áreas de conocimiento, lo que nos ha permitido entender que existe una primera fase de abordaje para la conformación del plan B, una segunda fase y una tercera fase. La primera fase está orientada a la definición del acta de constitución del proyecto, la segunda al abordaje de la gestión integral del BEP y tercera a la conformación del documento final o la dirección del proyecto. Veamos, en la primera fase, inicio de la acta de constitución, abordamos aspectos tales como información inicial del proyecto, control de documento, visión del documento, los usos BIM, objetivos BIM, requerimientos del cliente. En la segunda fase se aborda la gestión de la integración para identificar estándares BIM asociados a los ambientes de colaboración, desarrollo de modelo, clasificación de modelo y la interoperabilidad, así como identificar los procesos BIM y su estrategia de intercambio. Luego se abordan el desarrollo de las áreas de conocimientos siguientes: gestión del alcance y los riesgos, donde abordamos el desarrollo de la dirección, los diseños de procesos BIM, intercambio de información BIM, y se identifican y evalúan los riesgos y estrategias de colaboración. La gestión del alcance, estructura de modelos, requerimientos de los datos, para la gestión de inmuebles y los servicios, estructura de los datos, puntos de referencia del proyecto, nivel de desarrollo gráfico del modelo, gestión de los recursos, costos, roles organizacionales, personal y necesidades de infraestructura, gestión de las adquisiciones, cronogramas y financieros, donde se define la planificación de las adquisiciones, la configuración de la EDT del plan, la configuración de la estructura desagregada de costos del plan y la configuración del presupuesto de proyecto, y la gestión de la comunicación de los interesados de calidad, estrategias de entrega del contrato, procedimientos de colaboración y control de calidad. Veamos entonces cada una de estas fases. La primera fase es un documento integrado en el BEP, el acta de constitución, lo entendemos así, conformado con el cliente, que actualiza la existencia del proyecto, su alcance, inversión y tiempo estimado. Confiere al director del proyecto de la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. El BEP precontractual se establece como una obligada revisión entre el adjudicatario y el cliente o ente licitante para enmarcar la contratación con mejoras a mostrar cómo se adaptarán los procesos de gestión de la información entre las partes para cumplir con lo especificado en el proyecto. Aquí se desarrolla la sección A, visión general del proyecto. En el documento detallamos cada uno de los aspectos que lo contiene: objetivos del plan, alcance histórico de revisión y proceso de control del plan. Sección B, información sobre los datos de identificación, ubicación del proyecto, hitos del proyecto, documentos referenciales del proyecto y sus estatus. Sección C, contactos claves del proyecto. D, objetivos del proyecto, objetivos BIM del cliente, requerimientos BIM del cliente. D, usos BIM del proyecto, identificación de los usos BIM, relación de los usos BIM, los objetivos BIM, matriz de gestión de los usos BIM, usos excluidos y futuros usuarios.
En la segunda fase se orienta a integrar los estándares BIM. Son un conjunto de actividades que permite identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los estándares BIM en los diversos procesos de dirección del plan de ejecución de proyectos. Se fundamenta en técnicas de abordaje de grupales para generación del trabajo colaborativo, orientadas a establecer acuerdos estratégicos para el equipo de trabajo, siendo estas las directrices de definición de los procesos de dirección a desarrollarse y documentarse en el plan de ejecución BIM. Aquí se abordan los siguientes estándares: el ambiente colaborativo, en cuanto a la definición de los software y hardware requeridos, a los roles organizacionales de cliente y personal requerido, a las plataformas tecnológicas de colaboración y la estación de interacciones de obra. Interoperabilidad, procesos de intercambio de información entre software, formato de archivo IFC a aplicar, estándares de creación de los objetos SCOP, organización de los parámetros modelos de estructura del IFC. En referencia a la clasificación de modelos, se definen las estrategias de clasificación a abordar el modelo y las clasificaciones por costos o presupuesto. Desarrollo del modelo, niveles de desarrollo, LOI, estrategias de desarrollo del modelo según lógica constructiva establecida entre el equipo y planificación, plantillas de diseño por cura y costo. Identificar los procesos BIM, se define la visión general del conjunto del proceso asociado a la ejecución de cada uso, desde su estructura integral hasta la estructura detallada de los usos BIM. Las estrategias de intercambio de información, se identifican los manuales de entrega de información que determinan las directrices del plan maestro de entrega de información del proyecto. Ok, la fase 3, dirección de plan de ejecución, son un conjunto de procesos que permite definir, preparar y coordinar los componentes del plan de ejecución BIM, cuya aplicación responderá a la complejidad de cada proyecto. El entendimiento de dicha fase, desde su vinculación con la disciplina de gerencia de proyectos, permitirá sistematizar los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de las buenas prácticas de la gerencia de proyectos desde la inclusión de las nuevas tecnologías que se derivan de la metodología BIM. Acá se desarrolla un conjunto de secciones, las primeras asociadas a la gestión del alcance y los riesgos, que es la sección F, diseño de los procesos BIM. Se detallan las premisas para la definición de los mapas de descripción general de procesos nivel 1, las mapas detallados de los procesos nivel 2 y los procesos derivados de la generación de dichos procesos BIM. La sección G, intercambio de información, se detalla la definición de los manuales de entrega de información, las tablas de intercambio de información del proyecto, las tablas de definición del modelo y el análisis de los riesgos y las oportunidades, referida al intercambio de información. El trabajo colaborativo, se define el trabajo colaborativo, las directrices, el entorno común de datos, flujo de trabajo en el entorno común de datos y sobre la gestión de la información. La gestión del alcance y estructura del modelo. Sección H, requerimientos de datos para la gestión del inmueble y sus servicios asociados. Aquí se abordan los requerimientos de datos para la gestión del activo asociado a la etapa de diseño, asociado a la etapa de construcción y a la etapa de mantenimiento y operación. Se estructura la sección L, estructura de los datos, se aborda la clasificación de los elementos constructivos, la organización de los parámetros de los elementos constructivos, matriz de interferencia de los datos, organización de los ficheros y un modelo, puntos de referencia de proyecto, otro aspecto de la sección L, orígenes de coordenadas, niveles y ejes de referencia, configuración de las plantillas del modelo. La gestión de alcance y estructura del modelo, sección L, de niveles de desarrollo gráfico del modelo. Aquí se definen los niveles de desarrollo SLOT y LOI, nivel de información no gráfica y vinculante a los elementos del proyecto y la tabla de desarrollo del proyecto. Y sección M, entregables del proyecto, listado de entregables, gestión de los recursos y costos, que es nuestra área de conocimiento. Sección E, roles organizacionales y de personal. Aquí se identifica la organización del cliente, elementos claves a identificar, conformación de equipos de trabajo, organización del equipo, niveles jerárquicos y el personal según los usos BIM. La sección K, necesidades de infraestructura, se identifican los software, las computadoras, los hardware y el contenido de modelos e información de referencia. Finalmente, de la sección E, K y M, se extrae información valiosa para definir la estrategia de contratación de personal y la infraestructura tecnológica requeridos según el ciclo de vida del proyecto, la relación de costos de las contrataciones de personal y la infraestructura tecnológica, que se van a expresar en la EDT de plan y en la configuración de la EDT de costo del plan para consolidar lo que se llama el presupuesto del plan de ejecución BIM. Finalmente, tenemos la gestión de la comunicación y los interesados y la calidad, donde se centra en el desarrollo de la sección y procedimientos de colaboración. Aquí se identifican los procedimientos de reunión, los calendarios de intercambio de información para la presentación y aprobación de los entregables, espacios de trabajo interactivos, procedimientos de comunicación electrónica, propiedad de la data del entorno común de datos. Control de la calidad, estrategias general para el control de calidad, controles de calidad,
controles del control de calidad, modelos de precisión y tolerancia. Finalmente, para el cierre del proyecto, se aborda nuevamente, se extrae información de la sección E, K y M, donde se identifican cierre de la gestión de los recursos de proyectos de índole de servicios profesionales, contratados, servicios de información tecnológica, servicios de adquisiciones del plan, entre otros. De igual forma, se desarrolla la sección N, estrategias del contrato, medidas adicionales, procedimientos de selección del equipo receptor y nuevos procedimientos de contratación asociados al proyecto. Al final, y la definición de la sección O, adjuntos, se conforma listas de anexos del plan de ejecución BIM con las hojas de trabajo vinculadas a los usos BIM, a los intercambios, requerimientos de intercambio de información y a la definición del modelo, así como los mapas de descripción del nivel 1 y 2 y los documentos y contratos desarrollados. De esta forma hemos visto todos los aspectos que se desarrollan en el plan de ejecución BIM y los procesos licitatorios. Espero que realmente este material pronto esté a disposición de todos ustedes y con la correcta validación de los agentes que así tienen la responsabilidad en nuestro país. Gracias.